Ser mamá para mí fue una bendición. Y para ser un poquito aquí vulnerable y contarte un poco más de mi historia, yo fui mamá un poquito tarde, ¿verdad? La norma es que tú debes de ser mamá hasta los 35 años. Justo para esos 30 y pico, 35, 36, yo estaba teniendo mi primer bebé. Esto porque cuando yo estaba en Puerto Rico, yo fui diagnosticada con cáncer de tiroides. Entonces tuve que pasar los procedimientos de cirugía y junto a esa cirugía donde me sacaron toda mi tiroides, también yo tuve que tomar una radiación. Así que yo estuve muchos años tomando las radiaciones, lo que no me permitían por ninguna razón, pero la realidad es que todavía hay mucha necesidad. Y esto se trata de educar. Hay mucha oportunidad para educar a las empresas, a los patronos, de la gran oportunidad que trae consigo la diversidad. Y cuando hablo de diversidad, no solamente estamos hablando de diferencias de cultura o de países, hablamos también de otro tipo de diversidad, como puede ser las discapacidades, visibles y no visibles, porque hay gente con discapacidades que no se ven. Así que hay una gran oportunidad de perspectivas, de experiencia, de conocimiento, que cuando se utilizan a favor crean, ¿verdad?, una transformación total en una organización. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos. También contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto nuevamente ser recibida por ustedes a través de este proyecto, tu podcast En Contraste, que se transmite todos los domingos a partir de las 7 de la noche y donde traemos para ustedes invitados con mucha historia, con muchas experiencias que nos permiten identificarnos, nos permiten como reconocer que hay procesos por los cuales pasamos y que muchas veces pasan desapercibidos y tiene un valor inmenso reconocerlo, sobre todo para darnos cuenta de las cosas que hemos podido superar a través del tiempo y que aun cuando estamos en vista de obtener un resultado final, pues lo más valioso es todo lo que logramos transformar a medida que vamos viviendo este proceso. No vale la pena a veces escaparse de ello. Entonces, cada invitado nos puede ofrecer como una ilustración de lo que podría ser nuestra propia experiencia y decir, bueno, en alguna oportunidad yo estuve viviendo algo similar y mi transformación puede lucir diferente, pero al fin y al cabo es una transformación, que es lo que tratamos de mostrarle a ustedes. Igual que los cambios en externo o interno, los cambios de las transformaciones que tenemos a través del tiempo. El día de hoy es una conversación que va a estar ligada tanto a la parte personal como a la parte profesional, porque entiendo y estoy convencida de que la persona con la que voy a conversar tiene una experiencia que vale la pena compartir en el área profesional, sobre todo porque impacta en el área personal y dentro del área laboral, donde creo que es necesario reconocer esa relación que hay, que no se interrumpe la esencia y la presencia y la autenticidad del ser humano mientras estamos en el entorno laboral. Y mientras más nos identifiquemos con ello propiamente, nosotros mismos hagamos conciencia de ello, vamos a ser posibles portadores de que esa necesidad está vigente y latente dentro del área laboral. Alexandra Feliciano, que es la persona con la que vamos a conversar el día de hoy, pues es mamá, sobre todo es mamá, es esposa, es hija, es una persona que emigró, por tanto tenemos una experiencia por allí que compartir y tiene una área de emprendimiento. Siento que todo lo vivió al mismo tiempo, migrar, emprender, ser mamá, fueron muchos cambios y transformaciones simultáneas o cercanas que, bueno, invitan a hacer muchas preguntas, porque después que uno pasa todo eso, uno dice, wow, pero no es fácil tener tantas transformaciones y tantos cambios al mismo tiempo, y sobre todo son áreas diferentes donde las emociones que se mueven son ajenas una de la otra. Alexandra también tiene mucha experiencia en el área de recursos humanos, sobre todo en el área de reclutamiento personal, y una de las cosas que más me llamó la atención es que trabaja la diversidad y el enfoque multicultural, que para mí es fascinante deshojar eso, porque cuando uno trabaja en organizaciones y tiene que manejar procesos y procedimientos, ellos no tienen, si uno les pone el sentimiento y la emoción a ellos, son pasos que hay que seguir para cumplir y eso no considera quién los lee. Entonces, si tú eres de un país o de otro, o tienes una crianza u otra, los procesos no lo identifican. Eres tú quien tiene que tener la capacidad de leerlos para poder
trabajarlos e incorporarlos dentro de la organización con una manera, con mucho más sentido. Entonces, creo que tenemos material el día de hoy que conversar. Así que quiero darle la bienvenida a Alexandra Feliciano. Buenas noches, ¿cómo estás, Alexandra? Gracias por Buenas aceptar la noches. invitación. Gracias, feliz de estar aquí contigo en esta noche y que podamos tomarnos este momento para tener una conversación, ¿verdad? Y así poder nutrir a todo el que nos esté escuchando a través de las experiencias y de la conversación que vamos a estar teniendo nosotras aquí hoy. Sí, una de las preguntas que repito en cada episodio, que es el como el que da el inicio, como para saber qué tan centrado está el concepto de quién eres, fuera de lo que haces. Tendemos con el tiempo y a través de patrones de conducta, de crianzas, de identificar lo que somos a través de los roles que ocupamos, ¿no? Y de las cosas que hacemos, y a medida que esos roles se vayan multiplicando, pues como que nuestra identidad se va volviendo como más grande y más visible. Sin embargo, hay un momento de que todos esos roles se van minimizando, pues los hijos crecen, ya no estás dentro del hogar, ya tu función de hija merma un poco, ya pues dejas de trabajar o provocas una cesantía intencional. Y queda como un vacío, por lo menos fue mi experiencia, un vacío de como que, wow, entonces si no estoy ocupada, si no tengo la mente ocupada en lo que hago, pues ¿qué resultado tengo? ¿Qué identidad tengo? Si me tocase mañana volver a empezar, ¿cuáles son esas cosas que yo tengo que son propias, que no varían de acuerdo a lo que estoy haciendo, sino que me acompañan donde sea que vaya y me ayudan en lo que vaya a hacer? Entonces, si tocaba definir a Alexandra, ¿qué Alexandra podría decir sobre quién es como ser humano? Bueno, pues para contestar a esa pregunta, si te defino quién es Alexandra, la que se mueve, no importa lo que esté pasando, pues yo te podría decir que es Alexandra la que le gusta servir, Alexandra la que le gusta educar, la que le gusta transformar a las demás personas a través de su experiencia, a través de un buen consejo, a través de una buena charla. Alexandra la amigable. Me encanta la conexión, hacer conexiones auténticas con las personas, servir de una forma desinteresada. Y me considero una persona, ¿verdad?, que dentro de todo la humildad ha determinado mucho de dónde yo he llegado y cómo he podido transformarme y caminar en cada uno de esos procesos en los que a veces, como tú dices, uno pierde la identidad en cierto momento. Pero yo te diría que esas cosas, ¿verdad, Alexandra? La que le gusta servir, ayudar, educar, conversar, es lo que me define, es lo que se va conmigo, no importa esa situación a la que esté pasando. Cómo transformamos y ayudamos a los demás, cómo hacemos que podamos tener unas conexiones y que esa parte humana no se pierda ante todo. ¿En qué momento, Alexandra? Porque creo que habemos personas que podrían pasar podrían pasar los años y no tenemos una definición clara, sino que hay un momento forzado que te invita a crear ese concepto, a ver, a indagar, a ver quién es. ¿Ese momento existió en ti o esta definición es algo que te ha acompañado y es una pregunta que tú tenías bien clara desde hace tiempo, pues? Bueno, en términos de lo que te acabo de mencionar, ¿verdad? De qué ¿Verdad? cosas me definen. De quién eres, sí. Yo creo que esta parte de crear esa conexión viene conmigo desde bien pequeña. Es algo que yo puedo definir sin importar todo lo que haya pasado alrededor. Yo siempre he podido destacar esas cualidades en mí. La persona que le gusta servir, que le gusta educar, que le gusta ayudar, amigable. Esas yo creo que las traigo conmigo desde pequeñas. Hay otras que he desarrollado en el camino y muchas otras que, como tú dices, han llegado porque hay un tropiezo que inevitablemente te lleva a desarrollar otras características. Pero estas particularmente yo creo que yo las traigo conmigo desde bien pequeña, desde mi crecimiento, lo que me inculcaron mis padres, de dónde vengo. Yo las he traído y las he seguido cargando conmigo donde quiera que voy. Y cuando hablas de que vienen de tus padres, ¿qué puedes recordar de la infancia que ahora digas, wow, aquello que hacía yo cuando niña se parece mucho a lo que soy ahora? Pues mira, no se parece mucho a lo que soy ahora, a pesar de que hay ciertos valores que se han mantenido. Yo soy de Puerto Rico, para aquellos, ¿verdad?, que a lo mejor no saben, y vengo del campo. Yo vengo de la montaña, vengo de una familia que viene de la pobreza. Mi papá viene de una familia de 15 hermanos. Vivían todos en una casa de zinc y madera. Mi mamá también viene de un hogar con 8 hermanos. Y ellos pues lograron obtener unas profesiones un poquito mejor que el resto de su familia para poder darnos a nosotros, a mí y a mi hermano, un poco mejor de calidad de vida de lo que tal vez ellos tuvieron. Pero sigo viniendo, ¿verdad?,
de ese hogar humilde, donde yo vivo, todos son familia a mi alrededor, yo me crié con mi tití, que todavía vive en su casita de zinc con madera cada vez que voy a visitarla en el campo. Así que por eso es que digo que muchas cosas vienen conmigo, porque he podido crecer apreciando lo que son los sacrificios y lo que es trabajar duro para obtener lo que tienes. Así que sí viene de lo que vi, de lo que viví y de lo que mis papás me inculcaron, el sacrificio para poder lograr esas metas que tú quieres llevar a cabo. Que tengo una infancia, unos recuerdos muy bonitos en la parte de lo que es la familia, la crianza, la vida en el campo, al aire libre. Eso lo traigo muy arraigado a mí, por eso siempre donde quiera que voy, digo que soy de Puerto Rico, que soy del campo, que amo la vida en la montaña. Sí, veo que también extiendes eso, o sea, es visible en algunas partes cuando publicas, muestras naturaleza, aunque sea el cielo, aunque sea, por eso te lo pregunto, porque en mi caso fue algo similar, también fue un espacio bastante, no rural, pero sí era de campo, ¿no? Y ahora que migré para acá, es como que estuviera viviendo donde me crié, exactamente. Yo le envío fotos a mi mamá y me dice, pareciera que hubieses trasladado donde naciste hacia donde estás ahora. Y eso crea una conexión bien bonita cuando uno identifica qué de aquello era lo que te hacía bien, que en aquel momento no lo identificabas por la falta de experiencia o porque sencillamente no creías que eso era importante y en este momento están cobrando un sentido totalmente que alinea esa conexión con lo que eres. Por eso hago la pregunta, porque para mí retornar a la infancia de las cosas agradables o no tan agradables ha dado mucho sentido a lo que hago actualmente, de lo que estuve desconectada por mucho tiempo. Entonces, cuando Alexandra decide emigrar, que se viene acá a Estados Unidos, pandemia, entiendo, ¿no? Fue en plena pandemia. ¿Venías con trabajo o ya habías empezado lo del emprendimiento? ¿Ya eras Pues mamá? mira, no, la razón por la que me mudo a los Estados Unidos es porque a mi esposo le ofrecen una nueva oportunidad de trabajo con la compañía para la que ya él trabajaba en Puerto Rico. Así que lo discutimos y pues yo decidí apoyarlo, nos pareció un buen reto. En aquel entonces no teníamos hijos, así que dijimos pues es el momento para hacerlo ahora o nunca, una nueva experiencia. Entonces yo renuncio a todo lo que era mi carrera en Puerto Rico y vengo sin trabajo. ¿Qué pasa? El proceso se acelera, fue más rápido de lo que esperamos y coincidió con el principio de la pandemia. Así que yo me mudo justo cuando es abril, que ya, yo me mudo y 2 semanas después en Puerto Rico cierran como que el lockdown, nadie puede salir. Y acá entonces en Estados Unidos estaba todo el mundo como que desesperado, entendiendo qué era lo que estaba sucediendo, qué era esta nueva pandemia que teníamos, todo el mundo con miedo. Imagínate, yo en una ciudad nueva, un idioma que no es mi primer idioma, sin familia, sin amigos, solamente mi esposo y yo, y en mi caso yo sin trabajo. Así que era a buscar trabajo en un momento de pandemia, rogando Wow. que alguien me diera la oportunidad. Y así fue. ¿Lograste conseguir en plena pandemia? Así fue, y tuve mucha suerte, 3 meses, en 3 meses ya yo tenía trabajo, así que eso fue, ¿verdad? Una bendición por esa parte. Hubo unos retos, ¿verdad? En ese proceso, que fue el conocer una nueva cultura. Como mencionaste, yo vengo del campo de recursos humanos, mi área, pues la interacción con los empleados es vital, así que yo vengo a interactuar con una cultura completamente nueva, con un idioma y un acento diferente. En plena pandemia donde todo el mundo estaba vulnerable, tenía miedo, las emociones eran distintas. Así que para mí fue bien retante y llegó el momento que fue hasta frustrante y que yo regresaba a mi casa pensando si había tomado la decisión correcta o no de mudarme acá, si lo estaba haciendo correcto, incluso a veces hasta llorar. Porque eran muchas emociones corriendo a la misma vez, y la meta mía como profesional de recursos humanos de querer tener un ambiente y una cultura apropiada, poder hacerlo bien. Es que había una mezcla de muchas emociones. Sí, y es relativo cuando uno dice creer que lo estoy haciendo bien, porque como te digo, ya vamos a profundizar más en eso, pero para ti en ese momento el concepto de hacerlo bien era según lo que ya tú conocías y que traías de tu país, que necesariamente no era las expectativas o lo que estaban acostumbrados en la cultura de acá, ¿no? Yo también vivo esa experiencia y digo, wow, uno a veces tiene que sentarse y decir, bueno, ahora observa en vez de cuestionar, ahora observa por qué esto es diferente y que como mi posición
digo, ¿por qué no lo hacen como yo? Ellos también pueden tener la misma posición porque ella no lo hace como nosotros. Entonces, en vez de forzar y de crear esta lucha, alguna de las partes tiene que sentarse a observar y desde la observación tratar de ver cómo es que se puede aplicar el cambio sin atropellar y sin desmejorar o minimizar lo que ya se tiene en el entorno, sea bueno o no malo, porque al final es subjetivo, es lo que uno pueda pensar. Si le funciona, ¿por qué tendría que cambiarlo, verdad? Entonces, convencerlo de lo contrario es lo que crea un poco de frustración partiendo de las expectativas de uno. ¿Y cuándo decide Alexandra ser mamá y qué significó para ti ser mamá? A ver, y diste a luz acá, ¿no? Supongo. Sí, mira, ser mamá para mí fue una bendición. Y para ser un poquito aquí vulnerable y contarte un poco más de mi historia, yo fui mamá un poquito tarde, ¿verdad? La norma es que tú debes de ser mamá hasta los 35 años. Justo para esos 30 y pico, 35, 36, yo estaba teniendo mi primer bebé. Esto porque cuando yo estaba en Puerto Rico, yo fui diagnosticada con cáncer de tiroides. Entonces, tuve que pasar unos procedimientos de cirugía y junto a esa cirugía donde me sacaron toda mi tiroides, también yo tuve que tomar una radiación. Así que yo estuve muchos años tomando las radiaciones, lo que no me permitían por ninguna razón, pues tener bebé, no podía tener bebé. Así que pues eso se fue quedando y quedando y pues yo siempre vivía con esa ilusión, pero sabiendo que no podía en el momento por las radiaciones y también con la realidad de que uno de los efectos secundarios de las radiaciones podrían ser que yo no tuviera bebé, que quedara infértil. Así que cuando ya estoy acá establecida, que ya me dan de alta justo un año antes de venirme a Estados Unidos, me dijeron, mira, ya estás de alta, no hay más radiaciones, pues decido entonces probar y la bendición fue que para el 2021 pues supe que estaba embarazada de mi bebé. Que nació en el año 2022. Que una felicidad, imagínate, una bendición, tanto así que yo siempre me veía siendo mamá en casa, full time mom, y planifiqué junto a mi esposo, ahorramos y nos preparamos para yo por lo menos poder estar un año con mi bebé. Y así lo logré. Me preparé y estuve un año en casa haciendo el rol de mamá completo, con mi nene, disfrutándome cada etapa, hasta que entonces ya cuando cumplió el año, pues como habíamos acordado, era el momento de yo regresar a buscar trabajo y del bebé ir entonces a un cuido. Y esa es pero luego de eso fue que regresaste al área laboral como, como empleado, como colaborador, o cuándo empezó el momento de emprender, cuándo fue que dijiste, o fue la invitación o la responsabilidad de ser mamá lo que te llevó a decir, bueno, ahora prefiero emprender que seguir Pues trabajando. mira, el momento de emprender siempre había estado escondido en un pedacito de mi corazón, como yo digo. Yo siempre decía que yo quería hacer algo diferente. Yo siempre me veía dando conferencias como conferencista, siendo speaker, y eso era algo que me apasionaba y siempre lo había dejado ahí. ¿Qué sucede cuando estoy en esto de estar en casa siendo mamá? Empieza como que a salir eso de nuevo. Yo quisiera hacer algo por mi propia cuenta, pero no sabía ni cómo empezar. Y tenía en mi mente que pues tenía que ser facilitadora. Yo trabajé toda mi vida, así que yo tenía que ser facilitadora y traer dinero a mi casa. Yo no podía dejarle eso a cargo a mi esposo nada más. Así que me puse eso como una barrera y tomé la decisión de que iba a buscar trabajo. Pero algunas personas dirán que son las cosas de la vida. Yo a veces yo digo que eso, yo vengo de una base cristiana, así que yo digo que eso son papá Dios dejándote saber que tienes que ser obediente y seguir sus propósitos. Tuve un accidente, yo me caí de las escaleras de mi casa con mi bebé y para proteger a mi bebé, pues la caída pues fue un poquito más de más impacto para mí. Así que me caigo de las escaleras, me rompo mi tobillo derecho, me disloqué el tobillo derecho, tuve una cirugía, me tuvieron que poner bastantes tornillos, por lo que estuve encamada varios meses. Así que estuve prácticamente en la cama, que casi no me podía levantar, nada más que para moverme tal vez al baño o estirar la pierna. Tuve como 3 meses así en cama. Y ahí vino otra montaña rusa de emociones, como las que tú mencionaste ahorita, de que cómo me pasó esto a mí. Mi bebé apenas tiene un año, yo no tengo familia, le va a caer la carga a mi esposo, yo en la cama, y imagínate. Fue una frustración, pero a la misma vez fue como un mensaje directo. Alexandra, este es el momento. Tú habías querido emprender, utiliza el momento. Y tuve que, ¿verdad? Trabajé conmigo primero, porque cuando surgen cosas así, uno tiene que trabajar primero en su ser, en sus emociones, en uno como mujer,
Así que todo se fue acomodando increíblemente, todo se fue acomodando. Y llegaron a mí oportunidades de mentoría, de desarrollo de personas, de motivación. Junto con amigas me fui a tomar cursos desde la misma cama. Y a la misma vez comencé a investigar cómo emprender y a buscar ideas de qué quería hacer. Ya yo sabía que yo quería ayudar en la parte de recursos humanos, pero qué precisamente no lo sabía. Así que aproveché esa oportunidad, ¿verdad? Dentro de la situación para desarrollar todo lo que yo sentía que debía hacer, ¿verdad? El negocio. Y así comenzó mi etapa de emprendimiento en el 2023. A raíz de ese accidente, que fue como que el impulso de decir, tengo dos opciones, o me quedo lamentándome en la cama, llorando y viendo televisión, o me levanto cada mañana aún con dolor y aprovecho el tiempo para aprender, para educarme, para ir preparando lo que va a ser mi negocio. Y como te digo, así llegaron excelentes conexiones, cogí talleres. Gracias a esos talleres que yo estoy conectada contigo. Y así se ha dado todo este proceso de emprendimiento. Y lo importante que es esa lectura, ¿sabes? Porque hay veces que uno se queda precisamente en el lamento, pero sacarle el lado positivo a lo que te pasa, que tú crees que es malo, wow, hay que tener una madurez y una inteligencia emocional tremenda para que las emociones no sea lo que gane al momento, ¿no? Lo que te domine en el momento no sea la emoción y el por qué, sino, bueno, sentarse bajo la tragedia, en el buen sentido de la palabra, no estoy hablando de que sea algo sobre, sino bajo la tragedia y decir, bueno, entonces, de romperme el tobillo con un niño de 1 año y sin familia, ¿qué puedo sacar de esto positivo, no? Estoy de acuerdo que sigo diciendo que las preguntas son súper importantes, pero también como persona vulnerable puedo decir que no siempre estamos en la decisión de hacernos estas preguntas y hay días en que decidimos, bueno, hoy que me gane la emoción y decido llorarlo todo y mañana veo y me hago la pregunta otra vez. A ver qué sale, a ver qué sale. Es una montaña rusa. Yo no te puedo, si yo me paro aquí y te digo, yo tomé esa decisión de ser valiente y te estoy mintiendo, porque no es así. Es una montaña rusa de emociones y un día yo digo es el momento de aprovecharlo y al otro día me levanto llorando porque me pasó esto y si no vuelvo a caminar y uno empieza a ponerse unas cosas en la mente que no son reales. Y por eso también es muy importante el buscar ayuda, el tener ese círculo de amistades, de familia que siempre te llama y te da ese empujoncito y te dice, mira, eso va a pasar, ya verás que de aquí a un par de meses vas a empezar a dar tus primeros pasos. Pero uno dentro de la desesperación, uno quisiera adelantar, como mencionaste ahorita, uno está pasando por un proceso y uno no lo quiere ver porque uno quiere ya llegar a ese final. Así que definitivamente fueron altas y bajas, una montaña rusa, un día a la vez. Porque es que esos procesos que, bueno, es una palabra que repito constantemente en cada episodio porque es uno de los objetivos, es identificar estos paso a paso, estos avances, estos microavances que hacemos, que hay días que parecen que no hubieses avanzado nada en tu vida. Y hay días en que parece, wow, pero yo he logrado todo esto. Pero eso mismo que pensaste hoy, mañana dice que no sirve para nada. Y está bien, solo la diferencia está en cuánto tiempo me quedo allí, cuánto tiempo me quedo en ese momento donde pienso que no sirve para nada. Y límite para eso, decir cuánto es el tiempo adecuado, o sea, mira, es que tienes que durar ahí 2 días, pues tampoco hay eso, ¿no? Yo supongo que cada quien lo vive a su manera. Lo importante es saber que tú puedes tener las herramientas para salir de ese estado y que también está bien sentir que un día no puedes hacerlo, ¿no? Y bueno, después uno se sienta y empieza a conversar con uno, a preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y es reconocer esa montaña, es darle permiso a esa montaña rusa que aparezca y ver cómo puedo montar en ella de tal manera de que lo que pueda sacar sea más positivo y retador que negativo y limitante, ¿no? Entonces, ver la posición tuya de emprender con el niño recién, ya pequeño, 1 año, y por qué. O sea, ¿cuándo decidiste que era esa área? Porque entiendo que trabajaste en recursos humanos, no sé si siempre fue inclinado al área de reclutamiento de personal o estaba la parte de nómina o la parte de capacitación incorporada, no sé si siempre te moviste en una sola agua dentro del área de recursos humanos o esta decisión de decir exactamente cuál era el área fue a raíz del emprendimiento. Pues sí, lo de decidir el área fue a raíz del emprendimiento. Yo siempre tuve experiencia en recursos humanos, pero bien diversa. Yo no estaba especializada en un área, yo era más generalista.
So, yo trabajaba todas las bases de recursos humanos. Yo sabía un poco de reclutamiento, un poco de adiestramiento, de compensación. So, yo hacía prácticamente todo. Yo trabajaba en el ambiente de manufactura, así que en el ambiente de manufactura normalmente pues, los gerentes de recursos humanos pues, cubren todas las bases. Así que yo hacía de todo. Y yo creo que eso fue una de las cosas que cuando decidí en lo que me quería especializar en el emprendimiento, dije, es el momento. Porque yo estaba como que encajonada en esa parte de generalista y siempre me había llamado la atención y lo trabajaba muy bien, la parte del desarrollo cultural y de talento. Esas estrategias para retener al empleado, para que esté más motivado, para su bienestar. Y yo digo, por aquí es que yo quiero. Cuando yo le presento esa idea de emprendimiento a muchas personas que ya habían emprendido o amistades, me dicen, ay, Alexandra, eso suena perfecto, pero es que en recursos humanos la gente eso no lo entiende o no lo va a pagar, no creo que debas entrar por esa área. Y eso me hizo cambiar, déjame decirte, me hizo cambiar el rumbo, me hizo volver atrás a pensar. Y entonces tuve un tiempito ofreciendo servicios como consultora en la parte de cumplimiento. Y llegué a hacer varios trabajos ayudando a empresarios en la parte de cumplimiento, políticas, procedimientos, reclutamiento, pero dentro de mí yo decía, es que yo lo sé hacer, lo puedo hacer y lo hago bien, pero no es lo que deseo, no es lo que deseo. Lo que me llama la atención es esta otra parte. Así que decidí escuchar esa corazonada y comenzar a darme a conocer y comenzar contenido en las redes sociales sobre la parte de liderazgo, bienestar, y poco a poco he visto los resultados. He dado orientaciones, estoy trabajando en colaboración con otras empresas, estoy haciendo mentorías uno a uno para líderes, para ver cómo ellos pueden mejorar sus estrategias de retención en las organizaciones. Así que poco a poco se ha visto, ¿verdad?, el resultado de ese emprendimiento que apenas llevo un año. Yo apenas estoy estrenándome como empresaria, como emprendedora. ¿Y tú crees que las experiencias que tuviste siendo talento humano te pudieron, o sea, hubo alguna deficiencia que tú como colaborador notaste? Porque bueno, era la parte de recursos humanos, pero al fin y al cabo era la empleada de alguien, ¿no? Entonces, ¿crees que hubo alguna carencia que en este momento puedas recordar que haya dicho, bueno, es que sí siento, porque existía la corazonada, pero tuvo que haber habido una necesidad, algo que te mostrara que esto era necesario dentro de una organización? Mira, sí, como siempre, todas las organizaciones tienen muchas áreas de mejora. Y cuando yo vengo, no estoy diciendo que no se llevaran a cabo este tipo de estrategias, pero yo veía una necesidad aún mayor en el área de manufactura, que es de donde yo vengo, de darle un cariño especial, adicional a ese empleado, que por lo general en el área de manufactura está en una línea de producción, no puede moverse de ahí. Muchas veces para él utilizar el baño tiene que pedir un relevo. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué cosas se pueden seguir integrando para que esto no se convierta en una rutina de venir, me paro frente a la máquina, estoy 8 horas y me voy? Y para hablar hasta con recursos humanos tengo que hacer de Villas Castillas, como yo digo. Así que yo creo que eso creó, ¿verdad?, ese mayor interés. Y te puedo decir que yo tenía unas muy buenas compañeras en mi primera experiencia y logramos hacer grandes cosas, aún en una industria de manufactura, para dar ese detalle especial, ya se fueran actividades, adiestramiento, y siendo más presente en el área de producción. Si él no puede venir, si esa persona no puede venir, vamos nosotras. Incluso yo sabía hasta cuando había unas demandas bien altas irme y que ellos me enseñaran y yo hasta hacía productos con ellos en el área de producción. Así que eso me fue, yo creo que siempre estuvo ahí bien presente. Cuando acá en Estados Unidos tuve una experiencia y definitivamente eso siguió dejándome saber que hay una necesidad en esa parte. Y acá en Estados Unidos pues hay una necesidad mayor en términos de, como mencionaste ahorita, la cantidad de diversidad que tenemos dentro de las organizaciones. So, acá, además de la parte de la retención, es en términos de, estoy hablando, cuando hablo en este caso de diversidad, estoy hablando de la cantidad de culturas que hay. Pues acá necesita un toque especial porque tenemos muchas culturas, muchas personas diversas en las organizaciones. Sí, yo tuve la oportunidad te adelanto que no me contrataron por eso, pero tuve la oportunidad de ir a una entrevista y la entrevista era hacerme cargo del proceso de onboarding. O sea, yo iba a ser la persona que iba a dar el adiestramiento, los iba a recibir, la parte, los beneficios laborales y
pues que conocieran la empresa, la cultura, la misión, que se conectaran, todo esto, aparte de los beneficios que tenían como trabajador. Entonces mi pregunta fue, precisamente por esta razón y por ser súper fanática a las historias, a saber que hay mucho detrás de las personas, no es solo lo que ves, qué trae esa persona que puede limitarlo o empoderar a hacer lo que tiene que hacer. ¿Con qué puedo jugar? Cada persona es diferente, cada historia es diferente. Y me dice, no, bueno, necesitamos una persona bilingüe que dicte el onboarding en la mañana en español y en la tarde en inglés. Yo dije, ok, pero ¿qué significa en la mañana? ¿Cuántos días son? No, no, un solo día. El onboarding en la mañana en inglés. Yo le dije, wow, yo le dije, mire, ok, pero me parece que es muy poco tiempo. O sea, yo le digo, bueno, ok, después que hago este proceso, que les doy la charla, ¿cuál es mi función después de eso con esos mismos trabajadores por lo menos los siguientes 3 meses? Ninguno. O sea, tú le das la charla en la mañana y después se van. Y el supervisor se encarga. Y el supervisor se encarga de qué? De hacer que cumpla su función y de decirle la descripción de cargo. Wow. Entonces yo le dije, mire, me parece que aquí hay que valorar a quién estás contratando, de dónde viene. Aquí hay una barrera de idioma. Hay muchas personas de las que vienen son personas que no han tenido acceso al estudio, donde su emocionalidad y su capacidad de rendimiento puede estar limitada a pensar de que no puede dar más porque eso es lo que él cree porque no estudió. Sin embargo, puede tener unas habilidades extraordinarias que simplemente no las ha validado. O sea, hay tanto que analizar allí. Bueno, por supuesto no quedé porque eso era mucho trabajo. Y este departamento era primera vez que lo ponía. O sea, era una práctica nueva para poder evitar el reclutamiento personal. O sea, que antes de eso no existía el proceso de onboarding. O sea, la gente iba Wow. directamente a sus labores. Bienvenidos, este es tu trabajo. Entonces, yo lo llamo como este enamoramiento, ¿sabes? O sea, tú vas para la primera cita, tu entrevista y todo, pero es que no es unilateral, es bilateral, tiene que haber una conexión, algo, yo te quiero aquí, pero porque yo querría querer estar aquí. O sea, son 8 horas de mi vida, 10 horas de mi día, ¿con qué energía regreso yo a mi hogar? ¿Yo quiero regresar al otro día al trabajo o simplemente voy porque me están pagando, porque hay una necesidad? Entonces, todas estas cosas, yo no digo que no podemos personalizarlo, porque hay empresas muy grandes que tampoco tienen, yo pienso que para todos hay, ¿no? Que depende de la estrategia y la planificación que se haga, para ellos todos hay. Pero sí hay un análisis, como tú comentas, que aquí es bastante notorio en cuanto a la diversidad de culturas y a la carencia de adaptabilidad, de la facilidad de la adaptación de la persona que está viniendo al área de trabajo. Sí, 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 y es un trabajo que, bueno, que hay que hacerlo poco a poco porque es como arropar una cultura que tiene mucho tiempo. Sí, definitivamente. Y dijiste algo bien importante ahí que yo recalco mucho cuando hago la educación a través de las redes sociales o con mis clientes, y es que lo primero que yo le digo es, no importa el tamaño que tenga tu organización, siempre hay una manera de poder hacer alguna estrategia. Incluso yo le digo a estos pequeños negocios, mírate siempre como esa empresa grande, aunque hagas una sola cosa, pero se puede hacer. Hay estrategias que se pueden acoplar al tamaño de la organización. Sí, ¿te acuerdas, entonces, te acuerdas en la ponencia cuando estaba hablando sobre la cultura Disney, por ejemplo, que se magnifica, dice, bueno, cultura Disney tiene que ser para empresas muy grandes, muy antiguas o con mucho poder financiero? Y no necesariamente lo que tenemos es que, bueno, ¿qué es lo que de allí está funcionando? Por ejemplo, podemos tomar, no sé, Google o Amazon, las empresas grandes. ¿Qué es lo que está funcionando ahí en el área que yo deseo mejorar y cómo traigo eso a 3 trabajadores, a 10 trabajadores, y no son 1.000, 2.000, 10.000 trabajadores? Entonces, esa simplicidad también es uno de los objetivos de cada episodio, es poder dar a entender que las definiciones pueden recorrer varias áreas, o sea, que lo que tú sabes de un área puede ser trasladado a diferentes áreas de tu vida, personales o profesionales, y son fáciles, o sea, son totalmente adaptables siempre y cuando sepas el sentido o el propósito de eso que quieres implantar. O sea, ¿para qué lo quiero colocar allí? O cuál es el resultado que está obteniendo en una área y por qué eso no lo puedo tener en otra. Y lo he tratado de aplicar mucho trayendo cosas profesionales a la parte personal y viceversa, como para hacer esta prueba y poder, sabes, como tú, hablar con propiedad de lo que uno está diciendo. Pues que hay conceptos que se han ubicado, por ejemplo, conferencia, liderazgo, planificación estratégica, son términos que se ligan directamente con el área organizacional. Y eso cuando tú le dices a una ama de casa, pero es que tú has sido estratega todo el tiempo, cuando estás en la casa, tratando de organizar
todo, la planificación de los niños, la actividad, la comida, que el mercado esté hecho el día que es, que la lavada de la ropa se haga el día que es. Eso es una planificación estratégica, ¿sabes? Entonces, aterrizar esos conceptos para que estas amas de casa se sientan empoderadas. O sea, ¿cómo podría yo no poder planificar algo en el área laboral si esto lo he hecho hasta empíricamente, Sí, ¿sabes? Eso es súper importante. Yo creo que cuando uno trae ese concepto dentro de uno y tiene claro para qué sirve y cómo se hace, lo puedes llevar a cualquier lado. Entonces le crea a uno como una amplitud, ¿no? Y una perspectiva diferente de tus capacidades. eso es correcto. Y eso me recuerda cuando yo trabajaba con estudiantes. Yo dirigí por mucho tiempo el reclutamiento de estudiantes universitarios. Y yo recuerdo que llegaban aquellos que para ellos no tenían experiencia. Ay, es que yo no he hecho prácticas. Pero vamos a ver, tú has estado en este grupo de deporte o tú has estado en esta asociación de la iglesia. Y empezaban entonces a contarme cosas. Pues, tú desarrollaste liderazgo aquí, esta otra destreza acá. Es cuestión de también, como tú dices, poder identificar todo lo que tú has hecho y alinearlo, alinearlo. Y cuando hablamos de desarrollo de talento, me pasa cada rato que hablo con alguien y me dice, ay, Alexandra, pero es que yo no sé, yo creo que yo no hice esto. Claro que lo hiciste. Incluso cuando estabas hablando de lo del rol de mamá, hasta negociadoras somos. Hasta tenemos que hacer el rol de verdad de negociar. Así que hay mucho, sí, definitivamente es poder aterrizar todas esas experiencias tuyas y ver cómo las mueves de un lado a otro. Sí, yo empezaba a decir, mira, yo tengo un ático y ahí tengo un poco de baúles ahí sí colocados. Y todos tienen algún rellenito, todos tienen algo, pero ninguno tiene etiqueta, se los voy poniendo a medida de que voy entendiendo. Oh, ok, es que, por ejemplo, no sé, planificación, vamos a seguir con la planificación estratégica. Ah, bueno, porque yo también creía eso. El término planificación estratégica nunca lo usaba fuera, sino dentro del trabajo. O sea, yo no decía, ay, voy a hacer la planificación del hogar para ver cómo voy a hacer el mercado. Yo no decía eso, sino, mira, hay que hacer mercado, porque toca, no sé, pero no utilizaba este tipo de términos. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a quitarle, porque ¿qué pasaba? Si tú me hablabas de a mí, no sé, liderazgo, y yo me quedaba así, como, Entonces yo decía, ponme en contexto, dime, ¿qué quieres decir tú con eso? O sea, cuando tú me dices ese nombre, ¿qué te viene a la mente? ¿Con qué está relleno eso? O sea, ¿qué trae dentro esa palabra? Entonces me empezaba a explicar, ay, que esto es esto. Ah, ok, entonces para mí eso se llama, no sé, proveedor de posibilidades, como yo digo. Bueno, es una persona que tiene influencia y provee posibilidades para que la otra persona pueda resaltar sus capacidades. Ah, ok, eso para ti es liderazgo, para mí es proveedor de posibilidades. Entonces, yo me deslastré de este sentido torpe, de que porque no manejaba los mismos términos, estaba desubicada y empecé a darle mis propios nombres de acuerdo a lo que yo puedo poner en estos baúles todo el tiempo. Entonces, puedo quitar y poner etiquetas y sacar contenido y volver a meter de acuerdo a la evolución que voy teniendo en el concepto que voy creando, que a mí me haga bien, que a mí me haga sentido, me haga clic. O sea, ya traté de traerlo a lo que yo necesito en vez de lo que se necesita que esté por externamente, ¿no? Por una necesidad externa. Sí. Sí, eso ha creado una diferencia bastante fuerte sobre todo como creencia limitante, pues de deslastrarse de eso de que no sirvo porque no manejo los términos como o porque no me escucho como tal cual persona. Eso crea una gran diferencia. ¿Cómo has aprendido tú o cómo has considerado hasta ahora que la metodología o el trabajo que haces a nivel organizacional o con qué rapidez puede estar impactando a nivel organizacional el trabajar con la multicultura? O sea, el reconocer cómo tú invitas a la parte jerárquica a reconocer que eso es una necesidad. O sea, que traes personas que son personas que tienen experiencia porque su currículo lo habla, sin embargo, pues son personas que vienen con una crianza diferente, con un país diferente, lo que para nosotros es bueno en Venezuela y para ti en Puerto Rico probablemente aquí no lo es, y esas cosas no son tomadas en cuenta en el momento de hacer el reclutamiento de personal. Eso no son preguntas. Esto es un tema largo y tendido. Podemos estar hablando días de eso. Pero la realidad es que todavía hay mucha necesidad. Y esto se trata de educar. Hay mucha oportunidad para educar a las empresas, a los patronos, de la gran oportunidad que trae consigo la diversidad. Y cuando hablo de diversidad, no solamente estamos hablando de diferencias de cultura o de países, hablamos también de otro tipo de diversidad, como puede ser las discapacidades, visibles y no visibles, porque hay gente con discapacidades que no se ven. Así que hay una gran oportunidad de perspectivas, de experiencia, de conocimiento, que cuando se utilizan a favor crean, ¿verdad?, una transformación total en una organización. Claro, es educar, educar.
y va desde el principio, desde cómo hacemos esa atracción de talento, cómo los pasamos, cómo los reclutamos, cómo hacemos ese onboarding del que me mencionaste ahorita y que todo se haga de forma intencional. Porque a veces también tenemos dos escenarios, tenemos el que no, la organización que no conoce, que no lo está integrando y por tanto pues no lo incluye en sus procesos. Y tenemos también las organizaciones que, mira, saben que tienen que hacer una práctica de diversidad e inclusión, pero simplemente lo hacen por cubrir y hacer una marca. Así que hay dos tipos de empresas, ¿verdad?, las que tenemos que entrar y educar. Y dejarles saber que más allá de una métrica de diversidad e inclusión, es una necesidad de pertenencia, de que el empleado se sienta que pertenece a un lugar donde conecta con los valores de esa empresa, con las personas que están en esa empresa, donde se le da valor, donde se le reconocen su experiencia, sus logros. Así que definitivamente hay mucha oportunidad para educar. Y hay muchas estrategias que se pueden llevar a las organizaciones, muchas ideas, muchas estrategias, desde cómo dar adiestramiento, desde cómo ayudar a esos empleados a desarrollar esas destrezas que traen consigo, que a lo mejor no las pueden poner en práctica inmediata por una barrera de lenguaje o por una barrera cultural. En nuestras culturas de Latinoamérica creemos mucho en la autoridad. A veces no nos atrevemos a levantar la mano o a decirle algo en contra, ¿verdad?, a nuestro supervisor, porque venimos de unas culturas bien autoritarias. A veces también en las culturas latinoamericanas somos bien o sea, no queremos, cuando llegamos a Estados Unidos a veces nos pasa que no nos atrevemos a ser como somos por miedo a que nos van a juzgar. Hay muchas cosas que hay que educar a los patronos para que ellos vayan viendo cómo funcionan otras culturas y qué estrategias se pueden traer a las organizaciones para ayudar a estas personas o a esta diversidad a seguir escalando, a dar su mayor potencial dentro de la organización. ¿Y cómo haces para trabajar la parte de manera inversa? Porque también he sido testigo de que las oportunidades están, de que las intenciones están de parte de la organización. Sin embargo, el colaborador no se siente motivado a participar. Mira, no consigue como que yo vengo a trabajar ya. Ahora mismo yo eso lo trabajo algunas partes con mi organización, en la parte de desarrollo de talento, pero también estoy trabajando bien directo con la comunidad. Así que yo estoy bien envuelta en asociaciones aquí específicamente para la comunidad hispana. Y una de las áreas que yo estoy manejando y una de las metas para el año que viene es abrir un pilar para esta organización a la que pertenezco sobre carrera y desarrollo. Y, por ejemplo, yo tuve la oportunidad ya de dar una orientación de eso mismo, de cómo romper creencias limitantes, de cómo tú mismo saber que eres lo que ese patrón necesita, cómo demostrar eso, cómo prepararte. Yo creo que tú lo has dicho muy bien, hay una educación de parte y parte. Educación para la organización, pero también para que nosotros como individuos sepamos que es nuestra responsabilidad desarrollarnos, nuestra responsabilidad educarnos y creer en que sí podemos hacer las cosas si nos preparamos y buscamos ayuda. Claro que sí, nosotros tenemos el potencial y a veces aquí, como tú dices, hay muchos patronos con las puertas abiertas esperando por un candidato bilingüe, con las destrezas que tiene una persona que puede traer de otra cultura. Sí, me he dado cuenta, he tenido la oportunidad de preguntarle a colaboradores, ¿no? Entonces me pongo un poco a indagar de cuáles son los beneficios, aparte de los normales de reclutamiento o de contratación. Y hay páginas de acceso, hay certificaciones, hay webinars, hay charlas, hay momentos de esparcimiento de 1 hora y me he topado con personas que tienen 5, 6, 8, 9 años trabajando y no saben que eso existe. Entonces, y yo tenía 3 semanas y ya había sacado 2. Entonces yo digo, ¿qué es lo que no estamos haciendo siendo nosotros consultores o asesores o mentores? ¿Qué es lo que no estamos haciendo para crear este despertar de manera individual? Porque yo pienso que, o sea, hubo un momento en que yo decía, yo tengo que trabajar con el talento, con el colaborador, con el talento humano, porque es que se me está haciendo tan duro convencer a la parte gerencial de la necesidad de que no solo porque estás consiguiendo un rendimiento financiero significa que el talento humano esté contento o esté acorde o está conectado con la misión de la empresa o con lo que la empresa está buscando, sino que sencillamente el salario es bueno y están allí hasta que consigan otra cosa mejor. O sea, no hay nada que los conecte más que el salario, no hay un salario emocional. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está invitando a las personas a no creer que pueden tener oportunidades de crecimiento dentro de la organización y que hay herramientas
que se facilitan de la parte. Por supuesto, también creo que hay que alzar la voz, ¿no? Como organización, cada cierto tiempo, mira, esto está disponible, porque también a veces está disponible, pero no puedes acceder en la hora de trabajo. Entonces, tú no hay que, ok. Y después llego a mi casa, tengo que ser mamá, y después tengo que ser, en qué momento me pongo a hacer esto, ¿no? Siempre hay que buscar el espacio, pero tampoco está el entorno hecho como para que esos beneficios sean aprovechados. Sí. Pues mira, hay dos formas de que te puedo contestar esta pregunta. Vamos a empezar por el individuo. So, el individuo, yo creo que muchas veces se detiene por creencias limitadas. Y a veces, pues, yo poniendo el ejemplo de alguien que llega a Estados Unidos, pues yo tengo un trabajo y con ese trabajo, pues yo me puedo sustentar. Yo no necesito buscar nada más, tengo lo que necesito, con eso puedo vivir. Y a veces son personas que vienen hasta de sus países con unas preparaciones muy buenas, que a lo mejor si buscan un poquito más allá, pueden ver cómo convalidan esa educación y conseguir tal vez un mejor trabajo, con una mejor paga, cuando ellos se sientan mucho mejor, más felices, porque todo eso es un ciclo. Yo me siento feliz, me siento mejor, mi familia igual, la comunidad igual, todo eso es un ciclo. So, el individuo yo creo que es romper un poco con las creencias limitantes, educarse. A veces perdemos mucho tiempo en cosas que no tenemos que perder el tiempo. A veces podemos estar una hora scrolleando el celular en vez de pasar esa hora educándonos en el mismo internet, en YouTube, en lo que sea. A veces pagamos cientos de dólares por hacernos un servicio de estética o comprar algo muy costoso en vez de pagar esos cientos de dólares para una actividad de desarrollo personal. Entonces, yo creo que eso tiene que venir de nosotros, tiene que haber un cambio. Ahora, mirando la otra parte de las organizaciones, de los coaches, de los mentores, yo pienso que no todo el mundo, pero hay mucha gente fallando olvidando el sentido principal de servir. Yo creo que a veces se enfocan mucho en su negocio, cómo monetizar, la exposición, cómo me están viendo allá afuera a través de las redes, pero se le olvida hacer una pausa para servir, para hacer ese verdadero servicio. Y hay muchas, ahora que yo estoy entrando en esto de las organizaciones sin fines de lucro, hay mucha necesidad afuera, que si a lo mejor alguien como nosotros, ¿verdad? Que trabajamos en recursos humanos o en finanzas, dedicamos una hora para ayudar a esa organización. No tiene que ser monetario. Con ese talento que tenemos, con ese conocimiento, pues podemos hacer que esa organización a lo mejor sea más vocal y pueda entonces promocionar más los servicios, pueda hacer más impacto en la comunidad. Así que yo creo que hay oportunidad para todo. Hay oportunidad para dar un poco más y servir más a la comunidad. Y también del individuo, de comenzar a despertar, romper esas creencias limitantes y educarse. Sí, hay que ser como bastante intencional. Uno, sobre todo si uno es el que ayuda a las otras personas, por ejemplo, en tu caso, también es importante que esa misma práctica, esa misma metodología que utilizas para conectar a las personas con esta motivación, vamos a la acción para que logren las cosas, de vez en cuando es bueno revertirlo, ¿no? Y ponerlo hacia uno, porque, por ejemplo, yo estaba comentando sobre las ponencias y me decían, bueno, ¿qué estabas buscando tú con eso? Yo le decía, mira, tenía dos alternativas, bueno, o tres objetivos. Y uno de ellos era que los ponentes se conectaran con su vocación de servicio, que los ponentes lograran conectar con aquella vez que tuvieron una idea, alguna vez, de querer hacer algo y que ahora es lo que es y pueden prestar el servicio que prestan, pero una vez fue una idea que te quitó el sueño, mucho sueño, para poderlo sacar adelante. Entonces, mi intención era poderlo conectar con la pasión y con la intención en lo que hace, que podías ofrecer 20 minutos de tu tiempo para dar un servicio sin necesidad de recibir un costo financiero como retorno, ¿no? Entonces, para mí eso fue uno de los mayores logros, considerando que la parrilla de invitados fue bastante, bastante poderosa, fue bastante fuerte, pues. Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo ofrecerle yo a los ponentes? Es que se conecten con aquella esencia de servicio y de vocación que puede estar diluyéndose, no digo que intencionalmente o conscientemente, pero propia del avance y el crecimiento que está teniendo como marca, pues, por ejemplo. Entonces, ese era uno de los propósitos, precisamente por esto que comentas que en algún momento, como te digo, no estoy diciendo que sea consciente, probablemente no nos demos cuenta, sino que creemos que es parte del proceso llegar a esta situación donde tenemos que tener algún retorno económico para poder prestar un servicio. Entonces, sí creo que es importante, así como se lo solicitamos a las personas que les servimos,
también es importante nosotros conectar con esa vocación y con esa autenticidad de querer hacer el servicio sin importar qué. Y voluntariados hay muchos, ¿no? Y poderte reunir con personas y crear este tipo de espacios de 20, 10, 30 minutos de reflexión que al final van a retornar en ti, porque la persona puede regresar, si se conecta contigo, pues va a regresar a tu espacio a ver cómo más le puedes ayudar. Entonces yo creo mucho en estos espacios como este y los espacios que, no digo que siempre tengan que ser gratuitos, pero sí creo en esos espacios que brindan oportunidades de ampliar la manera de ver las cosas. No sé si estás de acuerdo, me imagino que. Definitivamente, estoy de acuerdo y es algo que promuevo mucho. Y desde que vine acá a Estados Unidos, bueno, no creo que haya dicho, yo estoy localizada en Memphis, en Tennessee. So, desde que vine acá, yo empecé a buscar cómo yo podía desenvolverme un poquito y empecé a buscar a través de la misma internet asociaciones, personas y conecté sin miedo, escribiendo en las redes sociales, yendo a eventos, más allá de para yo también sentirme bien, sentirme conectada, ya que no tenía amistades ni nada acá, pero también con ese espíritu de servir. ¿Qué yo puedo traer con mis experiencias para ayudar a la comunidad que hay aquí hispana, que no es mucha? Y qué poder hacer para que crezca y para que se desarrolle. Y poco a poco así fui haciendo, así que me encanta fomentarlo porque son espacios de aprendizaje, de desarrollo y donde conectas personas que van a crear, ¿verdad? Proyectos o van a colaborar. Eso es un ambiente de ayuda en todas las direcciones. ¿Y cómo has tenido la receptividad? O sea, ¿cómo ha sido? Porque aquí se maneja un poco diferente. Aquí es bastante, por lo menos en la ciudad donde yo estoy, es bastante hogareño, es bastante de mantener la cultura, la tradición, ¿no? Donde yo estoy. En las otras ciudades un poco más cerca sí hay abundancia de hispanos, somos bastante los hispanos. ¿Cómo haces tienen la misma visión que tú? Es decir, existe cuando crean estas organizaciones, existe esta motivación o esta intención de servir al talento, o sea, al hispano para que se sienta más involucrado dentro del entorno o qué es lo que buscan a través de esta organización. Sí, yo creo que ha sido algo bien lindo, Oh. muy bonito. He podido percibir, aquí en el área de Memphis, la comunidad hispana está en crecimiento, pero no somos muchos. Apenas, ¿verdad? La última data que tenemos es que somos un 8% nada más de la población. Mm. Así que somos poquitos, está en crecimiento y he visto que las pocas grupos que hay, que yo digo pocos, pero no son tan pocos, hay bastantes organizaciones trabajando a favor de la comunidad hispana, lo hacen con un sentido de verdad de intención, de servicio y son bien unidos, tú ves que siempre están haciendo eventos, se colaboran entre ellos, ahora mismo vamos a estar trabajando algo para el mes de la hispanidad y hay varias organizaciones que están trabajando en ella. So, tú ves que hay una intención real de ayudar a desarrollar la comunidad hispana aquí en el área de Memphis. Así que mi experiencia ha sido muy, muy bonita en ese aspecto. ¿Y cómo hace con la receptividad del que recibe el servicio? La receptividad, ya eso es cosa aparte. Sí, Okay. sí, te lo pregunto porque aquí también hay organizaciones que trabajan muy bien y tratan de fomentar bastante, sobre todo la capacitación y el ayudo de brindar herramientas para la gente que va a emprender, independientemente del tamaño que sea tu negocio. Este entrenamiento es gratuito, guía de 3 meses para poderte llevar en los primeros 3 meses, crearte el plan de negocio. Negocio. Sí, hay muchas, ¿no? Sin embargo, yo tratando de conectar con el tema del libro y todo esto, wow, había capacitaciones y podríamos ser 5 o 6, ¿no? Cuando te estoy diciendo que la comunidad hispana es más o menos abundante. Yo entiendo que hay que trabajar y todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo haces para que la gente se crea que puede recibir eso? Pues mira, la receptividad acá es igual como lo estás mencionando. Eh, los primeros eventos que yo asistí, esta organización que yo estoy apoyando es bastante nueva. Los primeros eventos que yo asistí casi no iba gente. E incluso yo di un taller una vez y lo que llegó fue la directiva y como 2 personas adicionales. De temas buenísimos. Y tú dices, wow, uno tiene todo este tipo de recursos y la comunidad no presta ese interés. So, lo que estamos haciendo es creando diferentes estrategias. So, estamos viéndolo como las mismas estrategias que trabaja una organización grande, así mismo las estamos trabajando nosotros en la organización sin fines de lucro. Estamos haciendo muchas encuestas a las personas que van sobre qué temas les gustaría escuchar, qué horarios les sería más conveniente, qué le gustó, qué no le gustó. So, estamos haciendo encuestas, conectando con ellos a través de encuestas, a través de conversaciones informales y estamos creando un branding, más allá, ¿verdad? Yéndonos por el tema de lo de la marca,
Ujú. Estamos dándonos a conocer, redes sociales, creando una marca sólida, haciendo actividades todos los meses, aunque vayan una o dos personas, pero siendo consistentes, Ujú. haciendo esa consistencia. Y hemos visto como ya hay personas que aparecen, la misma persona en todas las actividades. Y después vemos otra persona que viene a dos actividades y por lo menos aunque sea de dos en dos, de uno en uno, vamos viendo que está existiendo una conexión bien auténtica entre las personas con la asociación. Así que eso nos está ayudando a que la persona se interese más, darle participación, escuchar qué es lo que la necesidad que tiene, los horarios que más les conviene. Y por ahí nos estamos moviendo, es una prueba para poder atraer y educar. Ahora mismo tenemos planificado uno de los talleres que queremos dar, es sobre esto mismo, sobre cómo romper las creencias limitantes, cómo organizarnos, cómo hacer de estas iniciativas una prioridad, ponerlos en la agenda, porque a veces es algo tan sencillo como que, mira, Mm. esta actividad está, voy a ponerla en mi agenda porque voy, no lo hacen. So, ese tipo de educación también queremos empezar a hacerla para que ellos ya vean que se vean a otro nivel, no vean esta persona Mm. que viene con mucho sacrificio, que yo sé que lo han hecho, Mm. que tiene que acogerse a lo que le da, a lo que puede. Así No, es. hay que empezar a romper también esos Eso, esquemas, ya que ellos total. se vean de otra manera y de que hay muchas oportunidades y muchas personas dispuestas a darle la mano para que juntos pues sigamos. Sí creo bastante en ello porque, como te digo, Dios se ha encargado de ponerme en el último año y medio en cada experiencia, en cada experiencia laboral, así como para decirme, bueno, ahora tienes que hablar desde lo que estás viviendo y no de lo que tú creías podía ser porque tenías una idea de cómo podía lucir algo muy bien y una organización donde uno Ujú. quisiera ir todo el tiempo. Entonces, me ha puesto todo lo contrario, así, todos los retos que las personas pasan para poder conseguir un trabajo, para poder identificarse con la empresa, para poder superarse dentro de la organización. Entonces he visto estas creencias donde las personas, yo les pregunto, pero ¿y por qué estás haciendo ese trabajo? Bueno, ¿y qué más voy a hacer? ¿Y qué hacía usted antes? ¿Qué hacía en su país? Mira, es que yo cocino muy bien. Y yo le digo, ah, wow. ¿Y por qué en vez de estar haciendo esto que está haciendo, que le está dañando tanto la espalda o algo así, por qué no intenta, no, ¿y cómo voy a vivir de eso? Entonces yo le dije, mire, probablemente no necesariamente tenga que vivir de eso al 100% al principio, pero tiene que empezar a hacer eso que le conecta, eso que le hace sentir bien, eso que le hace drenar esta situación de estar haciendo un trabajo que no necesariamente es el que quiere hacer. Entonces, estos espacios de conexión, estos espacios de aliviar, de liviandad, pues te van a ayudar poco a poco a creer más en esto y deslastrarte un poco del creer que no puedes. Entonces, esas pequeñas palabras, esos pequeños, mire, cada vez me doy cuenta que uno no sabe con cuán pequeño puede ser tu acción y cuán grande puede ser el cambio que hagas, ¿no? Entonces, en este momento me toca trabajar mucho con público, con personas que están en algún tipo de necesidad, donde pues ahí sí puedes ver montañas rusas, de todas viniendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, jugar con todo eso y brindarle a la persona la posibilidad de que vea las cosas diferentes es un proyecto muy bonito, donde se ven unos resultados, pueden ser chiquiticos, pero wow, pueden transformarle la vida a alguien. Entonces yo creo que ese trabajo que tú haces o que están haciendo también con la asociación es súper importante y que hay que darle y dar, o sea, seguir y seguir, porque son mucho más los años que las personas están creyendo que no pueden a las personas que pueden. Y esto de aprovechar el tiempo, a veces yo me paso, pues hay veces que yo hasta cuando me voy a dormir, la cabeza no, o sea, la mente no me para de querer hacer cosas, ¿verdad? Sin embargo, yo le digo a mis hijos, mire, en vez de pasar 3 horas scrolleando en el TikTok, ¿sabes? Agarra media hora, 20 minutos y aprende en 20 minutos 10 palabras nuevas de un nuevo idioma. ¿Cuánto puedes haber aprendido en 365 días? Entonces, esos pasitos, ponérselo pequeño a las personas, no pequeño porque el avance sea pequeño o porque la importancia sea pequeña, sino que no lo magnifiquen. Ay, ¿cómo voy a aprender un idioma un año estudiando? No, pero es que 20 minutos, sin apuro. No tienes necesidad ya de aprender un nuevo idioma, pero ¿cuánto puedes avanzar? Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención el abarcar la parte de la adolescencia y la edad del college, de la universidad, que son momentos donde tú tienes como que más o menos un espacio, aunque aquí no se figura mucho porque la mayoría trabaja, pero son espacios que sin dejar el disfrute puedes ir incorporando un hábito que más adelante cuando estés trabajando te puede invitar a seguir educándote. Déjame dejarte saber que hay mucha necesidad en esa área. Así que definitivamente, si quieres tener un impacto ahí, cuenta con ese apoyo, porque hay Sí. mucha necesidad. Es un área que también yo llevo siempre en mi corazón porque lo trabajé por mucho tiempo. Y también esta generación, entrando al tema de las generaciones, otro de los temas que yo estudio mucho,
estamos viendo que la generación que está ahora mismo en las universidades, que está saliendo o entrando tal vez a la fuerza laboral, que es la generación Z, esta generación viene de muchas veces llegan al ambiente laboral sin saber cómo hacer las cosas. No Total. necesariamente porque es que no tienen compromiso, es simplemente porque no tuvieron un ejemplo, porque sus papás trabajaron mucho, porque sus papás no le dedicaron el tiempo y porque no saben ni cómo cocinar un Total, arrocito blanco, como yo digo. total. Así que estamos viendo un choque bien grande también en las organizaciones cuando entra esta nueva generación, porque los vemos como que no tienen compromiso, quieren la cosa fácil, están en su mundo, pero ¿y qué vamos a hacer para ayudarles? Porque es que no saben hacerlo, no es que simplemente son así porque quieren, es porque no saben hacerlo, no saben socializar, han pasado su vida detrás de un celular, de una computadora, solos. Se han manejado como han Total. podido y también vienen cargando mucho estrés, muchas situaciones emocionales por eso mismo. Así que hay mucha área de oportunidad en la parte de impactar a los jóvenes, especialmente que Y están entre sobre la todo por universidad. la falta de la comunicación, la carencia de comunicación, el no saber cómo hacerla efectiva y asertiva, porque como tú dices, pasas mucho tiempo solo, más en la conexión con los electrónicos, que bueno, es el sistema, es la época, es la era que tocó vivir, perfecto, pero wow, sí, me conecté muchísimo porque me ha tocado ver personas, mi hija tiene 16 años, va para 17 años ahora, y ella empezó a trabajar recién cumplió los 16, los 15 cumpliendo para 16. Y empezó a trabajar en un ambiente donde todos se conocen, son compañeros del high school. Entonces, bueno, ahí yo le dije, bueno, yo le digo, estoy tranquila, porque bueno, es un ambiente agradable, pero le digo a ella, lo cierto es que esta no es la realidad. Lo cierto es que cuando te toque empezar a trabajar y salgas de este sitio, no va a ser este ambiente agradable donde escuchas música juntos, que yo no digo que no tenga que ser, pero estamos dentro de una formalidad que está mezclada por esta tendencia a varias generaciones dentro de la misma organización que no ha existido como la necesidad o la intención de querer hacer una mezcla, vamos a batir todas estas generaciones a ver en qué punto nos encontramos todos para poder sacar el mejor provecho a cada una de ellas, porque todas, como tú comentabas en el entrenamiento que estuve contigo, que es muy bueno, así que se lo recomiendo, de las multigeneraciones, esto de poder sacar, bueno, vamos a hacer de una generación, podemos tomar esto, de otra generación esto, de otra generación esto, y hacer de eso un batido, un jugo. Y entonces, bueno, con esto que sacamos aquí, es una cuestión de reconocimiento. Mira, se me ponen las manos heladas, nada más de pensar en eso, porque es una cuestión de reconocimiento. ¿Cuáles son las cosas que tú puedes aportar de donde estás? Sabiendo que hay generaciones que no tienden a flexibilizar mucho, ¿no? Donde están acostumbrados a hacer las cosas de una manera y esa es. Pero me ha tocado ver muchachos que en pleno servicio estoy pidiendo un helado y el muchacho del estrés en ese momento se quita el delantal y dice, me voy delante de todos los clientes. Cansado, una persona de 17, 18 años, 19 años, porque yo le comentaba a una amiga que estaba conversando con ella para crear un espacio de capacitación en ese sentido. Y capacitación no hablo, sino capacitación emocional, ¿sabes? Y capacitación de incorporación al área laboral, de que esos muchachos salen de un computador, de un electrónico, de venir a su casa, estar en su casa acompañados o solo a una fuerza de trabajo donde ellos no saben ni qué es lo que viene. O sea, ni saben a qué tienen, cuáles son las oportunidades que tienen allí, porque también hay una carencia de descripción de cargo, una carencia de declarar objetivos desde la parte organizacional, donde tú no sabes a qué estás conectando, a qué voy, o sea, es un trabajo divino, pero tiene muchas vertientes, ¿sabes? Que la falla de uno puede entorpecer todo el proceso. Sí, definitivamente, y es una de las razones por las que las organizaciones también experimentan mucha rotación de personal, especialmente en esos primeros 90 días, muchas veces con la generación Z, porque pues no adaptamos nuestros procesos a este tipo de generación, Ujú, ¿verdad? Debemos de ujú. adaptar también los procesos de incorporación a las generaciones, a cada persona que entra, y a veces no lo podemos hacer y perdemos de perspectiva cosas como esta que hay que educarlos en ciertas cosas y ayudarles a desarrollar esas destrezas que no tienen como servicio al cliente porque no han tenido experiencia Sí, manejando personas difíciles. porra, sí, Todo total. ese tipo de cosas, pues como compañía también, pues debemos de ponerlas como una prioridad para educar a las diferentes generaciones que tengamos. Es que hay Y es tan muchas cierto. áreas aquí. Claro, es tan cierto que ahorita me hablas de los 90 días. Yo decía, bueno, pero es que uno le hablan de los 90 días y es que uno tiene que demostrar todo lo que tiene para que en eso no.
todo lo que tienes sin saber qué es lo que esperan. Son 90 días de demostrar todo lo que tú tienes, pero sin saber si es mucho o poco, porque no sabes qué es lo que están esperando, cuál es el objetivo final. Y es una demanda unilateral. O sea, solamente yo tengo que demostrar, pero en qué momento la organización trata de que tú te conectes y que si tú me quieres allí, yo también me quiera quedar. Una de las áreas que yo trabajo mucho con empresarios de todos los niveles, esto lo he trabajado con dueños de negocios pequeños y grandes, es la parte de la incorporación, porque para mí es una de las partes más valiosas dentro de la retención. Si tú no haces un buen proceso de incorporación, ya perdiste a ese empleado de primero. Y si la persona decide quedarse, se queda, pero no va a estar conectada contigo. A ver, como yo digo, un cuerpo sentado ahí, pero una mente perdida. Así Sí. que una parte vital dentro de todos los procesos de la organización, esa incorporación. Y que comienza desde las entrevistas, pero eso es otro tema. Pero sí, todo eso se incorpora. Esto lleva muchas áreas, el área organizacional lleva muchas áreas sabiendo que cada una impacta a la otra, porque si tú quieres Sí. tener un buen talento, tienes que reclutarlo bien y después que lo reclutas, pues cómo hago para que se conecte con la organización y después que lo tiene la organización, cómo hago para que se quiera quedar y qué le ofrezco yo para que crezca dentro de la organización y no sea solamente un incentivo financiero, sino un nivel de compromiso dentro de la organización. O sea, es bien profundo, pero cuando se logra esa conexión, que tú realmente estás en el sitio donde crees que estás siendo valorado y más allá de siendo valorado, que tú sientes que aportas, o sea, que tienes significado todos tus días allí. Wow, es una sensación bien agradable, bien agradable, de valió la pena, de valió la pena. Las Mira, Ale. profesiones de gestión de talento, yo para terminar, las profesiones Ujú, de gestión de talento a veces reciben mucha crítica ujú. porque las personas ven estas posiciones como que es la persona que recluta y despide o hace fiestas de Navidad. Y la realidad es que va más allá. Es una profesión bien cargada, bien estratégica, que como tú dices, tiene que pensar en todos esos detalles de la conexión que hay entre un proceso y el otro. Así que definitivamente Sí, es no, una de y, las posiciones más estratégicas y más fuertes en una claro, organización. y empezar porque independientemente de la razón por que la organización se haya creado, también crear esa conexión dentro de la parte gerencial y del dueño de la empresa para que conecte con su objetivo principal, a dónde quiere ir, para que pueda darle esa misma visión a sus trabajadores, porque es que yo tengo que entender por qué te estoy acompañando, por qué estoy aquí, hacia dónde vamos, qué estamos aportando, cuál es nuestra oferta de valor. ¿Sabes? Es una conexión, por eso que yo digo que todas estas estructuras y estos puestos de trabajo y estos cubículos tienen vida propia, de que hay que involucrar todo lo que significa una organización, hay que involucrarlo dentro de la esencia humana para que pueda tener mucho más sentido, pero esa conexión es súper importante. Y si es lo que dice, generalmente a mí escuché en estos días, bueno, si tú quieres saber si realmente una empresa está conectada con sus valores, verifica cómo despide a las personas, cómo es su proceso de despido, y ahí te va a decir si realmente existe un valor de respeto, si el valor de respeto se está practicando dentro de la organización. Entonces, esos detalles significan aterrizar conceptos. Entonces, por eso digo, cuando tú empiezas a explicarle al talento humano, a la persona que está buscando trabajo, que quiere buscar trabajo, que empieza a decir dónde quiero trabajar, cuáles son mis valores y cómo puedo vivirlos y verlos en la organización, que estén siendo recíprocos, el talento humano empieza a ser más exigente y por tanto las organizaciones empiezan a responder mejor. Sí. Bueno, vale, vamos a sacarte un poquito, a despegarte un poco del área organizacional para poder despedir el día de hoy. Si pudieras darle un consejo a tu más joven, a Alexandra joven, ¿qué le dirías ahora a esa joven de aquel, no sé, hace 10 años, o al comienzo de tu carrera? ¿Qué le dirías ahora? Yo le diría que todo lo que se proponga lo puede lograr, que los procesos toman tiempo, que hay que ser Mm. paciente, porque me considero una persona bien desesperada desde joven. Y he aprendido en el camino que los procesos toman tiempo. Así que confiar en ella, que confíe en ella misma, que se puede lograr, no importa de dónde vengas, no importa las dificultades que hayas tenido, que todos los procesos toman tiempo y sobre todo, ¿verdad? Mantener conexiones. Yo por un momento fui una persona bien tímida, no me atrevía ni bajarme del carro a echar gas en el carro. Antes cuando en las gasolineras te servían, Sí. había una persona que te servía la gasolina en mi país. Así que a atreverme y a conectar. Ahora pues eso se me da por sentado, pero yo creo que eso yo le diría, atrévete, se puede, los procesos toman tiempo y mantén esas conexiones siempre. Yo todavía estoy en ese proceso de conectar, de salir de la timidez todavía.
¿Qué sueños o metas personales aún te gustaría alcanzar en el futuro, a corto, mediano plazo? En cualquier área, no tiene que ser Tengo profesional. muchas, tengo muchas. Primero, pues seguir desarrollando mi emprendimiento, que apenas está comenzando. Seguir desarrollándome yo como persona. Me veo siendo conferenciante, me veo en una tarima grande, llevando el mensaje. ¿Qué mensaje? Dios me va a ir guiando en el camino. Amén. Si va a ser un mensaje dirigido a las organizaciones, como lo estoy haciendo ahora, pero yo creo que también hay un mensaje personal que quiero y que Él me ha dicho que debe de ser llevado, que es el de contar mi historia, algunas de las que he dicho aquí, otras de las que no he dicho. Eso me veo así, me veo sirviendo a través de la educación y de la oratoria, de conferencias. Quisiera escribir un libro, eso está ahí. Yo me pongo a escribir y cuando se dé el momento, cuando Dios diga, a las puertas se abrirán como se han abierto para diferentes otras. Así que definitivamente quisiera escribir un libro, me veo como conferenciante, me veo no solamente impactando Puerto Rico, Estados Unidos, sino también Latinoamérica, así que a nivel global. Y seguir sirviendo, donde quiera que me necesiten, dar la mano. Si en un futuro también me gustaría tener un non-profit. ¿De qué? Dios dirá, Dios irá poniendo, abriendo puertas, pero yo sé que hay un propósito y se está viendo. Qué bueno. Si tuvieras que reunir 3 herramientas o 3 recursos que te gustaría compartir que a ti te ayudan en algún momento de dificultad, puede ser 1, 2, 3, 4, o sea, lo que tú quieras, pero algo que tú dices, bueno, cada vez que tengo un reto o una decisión o un momento difícil, estas son las herramientas que me acompañan. No sé, pueden ser interna o externa, meditación o la paciencia, ¿sabes? Son varias. La oración, esa es la número 1, la que me centra y la que me pone los pies bien puestos en el piso. La lectura, acompañada de la oración, también la lectura me gusta mucho, especialmente la parte de desarrollo personal. Así que esas son 2 herramientas clave. Otra herramienta que me ayuda mucho es el mirar atrás. A veces dicen no mires atrás ni para coger impulso, pero a veces yo creo que hay que mirar atrás para coger impulso, para que tú veas todo lo que has logrado, todo lo que has vencido y que estás aquí y que puedes lograr mucho más. Que son retantes las cosas a veces, sí, que llevan sacrificio y sufrimiento muchas veces también, pero lo has logrado. Así que eso me ayuda mucho, mirar atrás para recordar y decir, no tengas miedo, porque mira todo lo que has logrado. Y claro, la familia, yo soy bien familiar, aunque no lo comparto mucho en las redes sociales, pues yo me gusta pasar mucho tiempo en mi hogar, yo soy bien hogareña, cocinar, estar con mi familia, así que yo creo que esas 4 cosas, orar, leer, ir atrás a buscar ese impulso basado en la experiencia y la familia de Dios. Perfecto. ¿Algunos libros que te gustaría o películas que te gustaría recomendar, unas 2 o 3 para que las personas puedan irse a ello? Pues mira, libros, tengo varios. Me gusta leer mucho de John Maxwell, ¿verdad? La parte de todo lo que es liderazgo. Liderazgo. Uno de él que lo tengo aquí que me encanta porque se llama Maxwell Daily Reader. Esto es un resumen de la mayoría de sus libros y cada día te da una guía basada en uno de sus libros. Muy bueno, Muy especialmente bueno, lo voy a buscar. para liderazgo, sí. Eh, Películas, hablando de recursos humanos, y fue la que mencioné en el taller. Si quieres saber un poquito más de recursos y generaciones, búscate la del pasante. Esa película es muy buena, te vas a reír un ratito y te va a abrir la mente y te va a dar un concepto diferente de cómo la gente piensa, de cómo son las perspectivas y las generaciones. Así que esa película me gusta mucho también. Mira, cuando tienes el foco puesto en algo, yo vi esa película hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando la comentaste en el taller, yo dije, tengo que volverla a ver desde esta mirada ahora, porque no la vi así, yo lo que hice fue reírme y ya, pero no la coloqué en ningún contexto, pues, pero dije, tengo que volverla a ver desde la perspectiva de las organizaciones, a ver qué tal. Entonces tengo esa tarea pendiente. Definitivamente. Hay un libro que estoy leyendo ahora que lo tengo por aquí, no lo he terminado, pero va bien atado a eso que dijiste, que estamos hablando del proceso de onboarding. Se llama Never Lose an Employee Again. Okay. Y este libro De habla Coleman, okay, de cómo mantener la retención de tus empleados específicamente en esos primeros 100 días. Así que esos 2 libritos, por ahora te los voy a No, recomendar y esa película. sí, no, está bien, lo voy a copiar y lo voy a colocar de todas maneras en la cajita de herramientas para quien guste. Generalmente pongo los links o los autores para que la gente lo pueda ubicar más rápido y yo voy a ubicar ese de John Maxwell porque no lo había visto en ese resumen. Así que bueno, yo quiero agradecerte, Alexandra, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu sabiduría, por tu disposición de querer compartir un espacio
y robárselo un poquito a tu familia ahora en la noche para poder grabar. Y es un tema bastante enriquecedor, es un tema que quería traer al podcast y que he tratado de traer varios dirigidos al área organizacional con la intención de que la gente entienda que existe una conexión entre quién eres y lo que haces, que cuando logras esa congruencia, pues las cosas salen más fluidas y por ello tienes que empezar a entender qué es lo que tú necesitas como ser humano para poder requerirlo y poder plasmarlo incluso dentro de las organizaciones donde pasamos muchísimo tiempo y creamos una familia aparte allí, que no debemos salir con las manos vacías, que debemos salir con algo, que 5 segundos, 10 años, 15 años u 8 años de experiencia en un área laboral debe salir mejor de lo que entraste. Entonces, para eso hay que hacer un trabajo en conjunto. Entonces, yo sabía que contigo iba a conseguir material que pudiera alinearse a eso, así que te agradezco mucho que me hayas acompañado, que hayas dedicado un tiempo para ello y que te guste servir y que hayas traído tu mejor material para compartirlo con las personas. Y pues si quieres compartir tus redes sociales, esta plataforma está disponible para que lo compartas y la gente pueda contactar contigo. Claro que sí. Alexandra Feliciano, rayita abajo, underscore, en Instagram, Alexandra Feliciano en LinkedIn. Así que esas son las dos plataformas que más utilizo, la profesional para LinkedIn y la más donde conecto individualmente, pues Instagram, Alexandra Feliciano underscore. Muchísimas gracias, Alexandra, por tu tiempo y espero compartir muchos más momentos de aprendizaje y de crecimiento y poder seguir impartiendo oportunidades, dando oportunidades a las personas de que puedan ver las cosas distintas y puedan pues evolucionar, que no importa dónde estés ahora, puedes estar diferente, es una cuestión de decisión y de acción. Definitivamente, gracias por la invitación y estoy a la orden para cualquier otro proyecto que se te ocurra y pueda ayudarte. Gracias, Ale. Gracias, buenas noches.